De vuelta con este paisaje, imagínense cómo está Viña Valparaíso. Bueno, allá hacia el fondo ahí está Valparaíso. Ponte Online, el primer programa multimedios en directo. Ahí está el teléfono WhatsApp de contacto, si quiere opinar, si quiere autoinvitarse. ¿Y por qué no? Puede estar aquí presente en el programa. Puede ser gestionada, digamos, alguna conversa virtual, digamos, o venir aquí en directo, digamos, a nuestro estudio para conversar sobre algún tema en particular. Si quiere ser invitado como emprendedor, qué sé yo, con su pyme. Todo eso se puede hacer. Ahí está el WhatsApp. Para quienes están en la radio, es el teléfono 95 95 42 58 más 569. Y me da con el teléfono, ese WhatsApp. Sí, porque si no me empiezan a llamar, ¿no es cierto? Estamos en el programa, que está todo el equipo en el programa al aire. Entonces, 569 95 95 42 58. Perfecto. Ahí, usted sabe, en esta toma cenital que tenemos cenital. Ahí. Ya está con nosotros. Le gustan las palabras raras a usted. Sí, es como técnico, es como televisivo ahí. ¿Usted que le gusta viajar a otros canales? Sí, está. Ya, de ahí conversamos. Ya. ¿Cómo está? Bienvenido. Alejandro Aguilera, concejal, viñamarino, próximo persona importante, digamos, para seguir dentro de la política. Esperemos. Al menos estoy haciendo un trabajo, espero que sea bien recibido, que se entienda que es un trabajo crítico, con harto corazón y con una vocación de servicio público. Yo al menos espero que se vea así. Ya. Bueno, primero que todo, dar las gracias como siempre de estar aquí en Ponte Online. Un gran saludo a toda la audiencia, a todos los telespectadoras a lo largo del país. Y seguidores también. Seguidores por las multiplataformas, efectivamente. Bueno, también partir enviándole un cariñoso saludo a las personas que se han visto afectadas por el sistema frontal que afectó a nuestro país durante el fin de semana y esta semana. Un cariñoso saludo también a las personas de Doñihue, Santa Cruz, Curicó, las personas aquí incluso de nuestra comuna, Viña del Mar. Así que eso. Estoy muy contento también por el despliegue del gobierno del presidente Gabriel Boric, mi gobierno. Podemos conversar eso, cuál es el sistema de ayuda, cuál ha sido el despliegue. ¿Y por qué no sacaron a los militares? Lo que pasa es que esa es la primera. Yo creo que es una pregunta interesante y ayer justamente en el programa Competencias suyo, don Jorge, se tocó majaderamente el tema y al final de cuentas esto me da la impresión de que es un juego de percepciones nomás, porque efectivamente todo es subjetivo en la vida. Hay despliegue del Estado, hay despliegue de bomberos, hay despliegue de carabineros, hay despliegue, hay una declaratoria de estado de catástrofe que pone efectivamente al alto mando del ejército como garantes y jefe, entre comillas, de Estado de la zona afectada. Entonces, llevar la discusión a que si estaba o no, o hay más o menos efectivos militares, yo creo que no va por ahí. Yo creo que la discusión debiese ir en por qué nuevamente tenemos un Estado que no es capaz. Perdón, pero no hay ninguna aprehensión hacia el mundo militar, digamos. Lo que pasa es que estas decisiones, yo entiendo de que, si bien es cierto de que hay una jerarquía y hay una obediencia de mando al presidente de la República, acá el presidente no está solo frente a emergencias de este estilo. Hay ministerios hay una unidad del Estado que es Senapred, que está encargada de evaluar, ¿cierto? Las emergencias, los desastres naturales. Hay un Estado conjunto mayor donde hay diversos ramas del ejército que están orientando al presidente de la República e indicándole cuáles debiesen ser los mejores caminos a seguir, y yo creo que dadas las condiciones no da todavía, digamos, efectivamente si las condiciones lo requieren, no me cabe la menor duda de que el presidente de la República así lo va a hacer, porque está dentro de sus facultades. Pero hasta el momento ha habido un debate, yo creo, del comando conjunto, en donde se evalúan qué efectivos militares, la cantidad de cuántos, la zona. Eso es discusiones en donde el presidente de la República tiene una voz más, porque en un estado de catástrofe las decisiones pasan por un equipo mucho más integrado, un equipo técnico más integrado. Ok, ya, entonces ese no es tema, digamos, a tu juicio. Para mí no debiese ser tema. Para mí debiese ser tema, por ejemplo, es por qué hoy en día
o sea, el tema que debiésemos estar discutiendo como agentes de la política es cómo nosotros actualizamos nuestras normativas, nuestro marco jurídico para poder anticipar este tipo de... Lo dijo el presidente, ¿no es cierto?, que está súper preocupado, que todavía se pregunta por qué hay algunos asentamientos en lugares habitados donde no debiera hace mucho rato. Por ejemplo, o sea, esto ocurrió también en el 2017 con los incendios forestales, ¿no? En su momento se preguntó por qué las empresas no cumplían las normas respecto de, por ejemplo, los cortafuegos, por ejemplo, por qué no hacían un aporte mayoritario a, por ejemplo, aviones que debiesen ser parte del negocio, ¿me entiendes? Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que hay que discutir, aprovechar esta instancia. Yo creo que el Estado, con las pocas herramientas que tiene, actuó bien. Lamentablemente hubo que solo, digamos, considerar 4 fallecidos. Hubo muchos desplazamientos, muchas evacuaciones, y eso significa una coordinación y una anticipación por parte del gobierno que yo creo que no ha lugar las críticas que se han estado dando. Se trata de hacer mala política a partir de una situación que, por cierto, está fuera de todo cálculo, digamos. A veces, Alejandro, las críticas que vienen desde, por ejemplo, los alcaldes que estaban, ¿no es cierto?, alegando que no había una pronta, rápida, en algunos puntos. Es que a eso es lo que voy. Claro, pero depende de ellos también, ¿no es cierto?, gestionar en o sea, un primer hay comités momento... de desastres comunales, debiese haber también coordinaciones de las altas autoridades de las ciudades, de las comunas, con las reparticiones del gobierno. Yo no quiero decir que eso no se hizo, ¿eh? De verdad que quiero poner en duda y tomar el dolor de los alcaldes en otra dirección. Y la dirección es que efectivamente los municipios, los gobiernos locales no son capaces efectivamente de gobernar sus propios territorios porque hay que recurrir permanentemente al Estado central. Es bien complicado el tema porque, a ver, estamos hablando de una situación de emergencia, ¿no es cierto?, donde tenéis que hacer el arqueo, tenéis que catastrar quiénes son, cuántas familias son, de qué manera vaya a ayudar, de dónde se sacan esas platas, tenéis que trasladar esas platas, ¿no es cierto? Exactamente. Tenéis que hacerlas... hay que hacer modificación al presupuesto de la nación. Tenéis que comprar nación. las cosas, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y eso va por licitación, trato directo, ¿qué pasa ahí? No, cuidado con la fundación. Exactamente. O sea, a eso es lo que voy. Tenemos un Estado muy maniatado, en el sentido de que... por eso que la respuesta no puede ser tan inmediata tampoco, ¿se entiende? Yo me quedo con la frase, en términos bien coloquiales, que manifestó el presidente de la República el día de ayer por un medio. Dijo, acá el MOP quedó corto. Y la pregunta es, ¿por qué el MOP queda corto? ¿Por qué nuestro Ministerio de Obras Públicas no tiene la capacidad estratégica? Si yo quiero dejar de lado la crítica que se puede hacer a todo gobierno y que incluso es legítima. Se puede hacer crítica de verdad, como quiera. Pero acá estamos hablando, el presidente de la República... es bueno criticar, pues. Sí, permite un debate, permite un movimiento de ideas, permite una movilización de voluntades, pero a lo que voy es que en estos momentos lo que el presidente de la República plantea es que el MOP quedó corto. Y ahí yo creo que debiese haber una discusión de Estado, porque nuestro Ministerio de Obras Públicas queda corto. Ayer la derecha decía que es una cosa de gestión. Al menos por mi parte, yo creo que es por un diseño de Estado. Yo creo que hay que entrar en esa discusión. El Parlamento tiene que entrar en esa discusión. Bueno, la modernización lo estamos hace rato tratando. Es que ahí está el punto, porque la derecha entiende la modernización como el despido de funcionarios públicos, el achicar el Estado, ¿cierto? Recortar programas sociales, porque ayer en el programa que fui efectivamente hablamos de esto y se habló de recorte, de ahorro fiscal, de apretarse el cinturón, cuando hoy en día vemos que lo que más se necesitan son aportes a las familias directos por parte del Estado. Pero si apretarse el cinturón significa no darle presupuesto, digamos, estas posibilidades a estas fundaciones que mal utilizaron, chuta, yo creo que está muy bien hablado el tema ahí. Es que yo creo que no se pueden mezclar esas dos cosas. Yo creo que yo creo que hay que hacerse cargo de la corrupción. Son muchos casos, y es un problema de diseño de Estado, porque acá hay de todos los colores políticos metidos y no quiero entrar en el empate, para que eso se entienda bien. Yo lo he dicho incluso en este programa, en el otro, lo vinculado a los militantes del Frente Amplio que cayeron en los actos de corrupción, debiesen ser expulsados, debiesen tener penas de cárcel, y eso es un acto de corrupción por donde se le mire. Pero acá hay un problema también de diseño de Estado, en que tiene que ver también con las competencias que fueron transferidas. Las glosas presupuestarias no fueron del gobierno del presidente León, que fue en el proceso de transferencia de recursos hacia los gobiernos regionales. Entonces, aquí hay harto que discutir, y yo le pido a la ciudadanía que pueda, digamos, que los bosques, o sea, perdón, que los árboles,
No permiten ver el permitan ver el bosque. Yo creo que al menos lo que yo trato de hacer es siempre instalar un debate con altura de mira. Por cierto, que se me puede criticar lo que estoy diciendo, pero que no se me critica a mí como persona, sino que la idea. Pero aquí te dejamos hablar, pues no Eso. vamos al otro lado. No, aquí puedo hablar, sí, es verdad. Oye, Alejandro, hablando de MOB, bueno, ¿qué pasó con el MOB, con las declaraciones de la alcaldesa Ripamonte, ¿no es cierto? A ver, yo siento contextualicemos. Contextualicemos. Producto de las grandes precipitaciones que hubo en la zona costera de la quinta región, de la región de Valparaíso, un colector de agua lluvia se vio sobrepasado y produjo un socavón que al final de cuentas derrumbó, ¿cierto? Un muro de contención. Pero el socavón. Claro, no es un hoyito. No, es serio, es serio. Es una cosa seria porque amenaza estructuralmente un edificio creo que de 34 departamentos. Oye, perdón, yo estaba hablando con unos arquitectos, me dicen que no hay mucha solución allá. Justamente la ministra de Obras Públicas, Jessica López, lo que plantea es que efectivamente tiene que haber un llamado a la calma, tiene que haber una recopilación de antecedentes, porque estamos hablando de procesos que no es inmediato tener una respuesta, porque estamos hablando de procesos que ocurrieron previo al 2005 y me pude entrevistar hace muy poco rato vía telefónica con el director de obras municipales. Ahora por lo menos data de 12 años, 13 años. Por lo tanto, no es tan inmediato poder emitir juicio. Yo estoy como presidente de la Comisión de Obras del Consejo Municipal, estoy recabando los antecedentes. Yo creo que hoy día vamos a tener una sesión, o al menos yo voy a proponer una sesión de la Comisión de Obras para poder analizar esta situación, porque efectivamente no es el único edificio que existe sobre el campo dunar. Y yo quiero quedarme, más allá de que tomo las palabras de la ministra de Obras Públicas, que en el sentido de que hay que hacer un llamado a la calma, hay que juntar los antecedentes, quiero quedarme con dos cosas. Yo creo que la naturaleza claramente está diciendo de que hay lugares donde se puede hacer iniciativa inmobiliaria y hay otros lugares que no. Me parece que queda absolutamente demostrado que en una duna no es posible establecer un proyecto habitacional que efectivamente no tiene que ver, digamos, con la solución habitacional para una gran población, sino que tiene que ver con efectivamente un poder adquisitivo que puede darse el lujo de construir un edificio y vivir encima de una duna, o sea, partiendo por ahí. Y segundo, que queda una pregunta retórica que lo conversábamos antes de entrar al aire con Jorge, que me gustaría tener la capacidad de poder responder y quiero dejarla porque efectivamente es una pregunta retórica. ¿Por qué el MOB está involucrado con inversión pública, inversión estatal? ¿Por qué está involucrado en la creación de un colector de agua lluvia para un proceso de urbanización privada de esta envergadura? Desde el 2005. Desde el 2005. Ya. Estamos hablando de urbanización en una duna. ¿Quién está a cargo de la urbanización para este tipo de trabajo? El Ministerio de Obras Públicas, al menos. Los procesos de urbanización se dan a través del SERVIU, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y en este caso los colectores de agua lluvia quedan dependiendo de la Dirección de Agua del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el año 2005 se hizo efectivamente un proceso de urbanización en una duna? Para después favorecer un comercio inmobiliario que efectivamente fue muy rentable y que tiene harta pujancia en el sector, ¿no? Pero que tiene estos riesgos que hoy día estamos viendo. Ahora vamos a tener que recurrir con recursos del Estado para poder efectivamente reparar la calle, reparar el cerro y ahí no sé qué es lo que va a ocurrir con el edificio propiamente tal. Pero de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa, digamos, no sé si de acuerdo, pero ¿cuál es tu mirada respecto a que el Estado es el responsable? O sea, en el fondo, yo quiero reforzar la idea, no quiero parafrasearla en ningún caso, jamás me permitiría hacer eso, pero sí profundizar tal vez un poquito la idea de que este es un problema del Estado neoliberal que efectivamente produce este tipo de situaciones donde tenemos una urbanización para proceder a una iniciativa privada. Entonces, yo creo que dentro de todo lo que está ahí, esperar que no haya que derrumbar el edificio, yo supongo que eso, por supuesto, que va a generar muchos más daños y que se pueda reparar en el fondo con cálculos correctos. Y temas judiciales, anda a saber. Por supuesto que van a haber temas judiciales, se va a abrir una arista bien profunda y esto va a dar mucho que hablar por algún tiempo. Pero me quedo con esas preguntas que yo espero que... Las preguntas sirven para movilizar, ¿no? Y esto yo lo ocupo en mi docencia
en la universidad siempre dejo preguntas planteadas que permiten una movilización, y hoy día cuando empiezo a revisar los antecedentes, justamente esta es la primera pregunta que surge, porque hay iniciativa, inversión estatal o sea, yo lo puedo entender, Jorge, en una urbanización, por ejemplo, donde se requiere, ¿no? Donde hay gente que no tiene los recursos porque el Estado tiene que asegurar algunos derechos sociales, pero aquí estamos hablando de otra cosa bien distinta. Estamos hablando de urbanizar una duna, que ya de por sí es un objeto cuestionable. Oye, arriba está todo. Todo. Ya no hay lugar prácticamente donde, no queda lugar. Se pasó. Entonces, ahora. Un desarrollo inmobiliario, pero increíble. Efectivamente, conversaba con el director de obras y él me indicaba de que la normativa cambió. Ya las direcciones de obras, por ejemplo, no pueden hacer análisis, y mire lo que voy a decir, no pueden hacer análisis de los cálculos que sustentan los edificios. Por lo tanto, eso queda en completa responsabilidad de los ingenieros calculistas. Entonces, aquí se van a abrir muchas aristas que van a permitir revisar tanto la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que son unos mamotretos enormes que hay que tener mucha paciencia. Estamos hablando de triples articulados, es decir, artículo 1.1.1, etcétera, etcétera, etcétera. Derivados. Oye, bueno, tema pendiente, ¿eh? Tema pendiente, por supuesto que hay que seguir indagando ahí. Oye, quiero aprovechar, porque sigue avanzando, estamos cerca ya de la 1 de la tarde, te quiero aprovechar, nos acompaña Alejandro Aguilera, ¿no es cierto?, para quienes se van integrando a la sintonía, estamos en las redes sociales, en la radio, en la televisión, hablando de política, convergencia social, y bueno, adentrémonos en lo que, ¿cuántos días queda para el 11? No sé, queda 14 días, algo así. poco menos de 3 semanas queda. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha sucedido en la Cámara con las cartas? O sea, a mí me parece... con las dos posiciones tan divergentes que a esta altura ya complican en demasía, digamos, la convivencia. A ver, estas cuestiones de mayoría circunstanciales para escribir la historia creo que son bastante molestas. De partida, dejar bien en claro de que la comunicación, el proyecto de resolución, ¿cierto?, que es una cuestión declarativa, que se escribió el 22 de agosto de 1973 por el Congreso de ese momento, excedió sus facultades. Eso no tiene ninguna validez ni política, validez política tiene, ¿no? Validez política, solo política, pero excedió y jamás el Congreso de esa época podía declarar inconstitucional un gobierno porque no eran sus facultades y no eran sus prerrogativas. Entonces, traer esto a colación me parece que es una jugada de muy baja estofa por parte de la derecha, porque efectivamente ellos conocían estas implicancias legales de que no era en términos políticos vinculante, porque el Congreso no tenía las facultades en su momento y creo que no las tiene ahora para declarar inconstitucionalidad de procesos. Entonces, partir por ahí. ¿Y el Partido Comunista que dice que eso no existió, que eso se tiene que dejar de lado absolutamente, eso también? Yo creo que ahí faltó coordinación, yo creo que ese puede ser parte de un debate, yo creo que la revisión histórica siempre es posible, Pero eso no es de baja estofa, como dijiste. No, por supuesto que no, porque es justamente corregir algo que el Parlamento hizo de manera excesiva. Pero eso es parte de la historia, ¿eh? Es parte de la historia, sí, efectivamente, pero de una historia mal escrita. No, es que hay que entrar en el debate. Hay que entrar en el debate porque si cedemos en todos los... Mire, una de las cosas que yo he aprendido con la historia es que los vencedores, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de vencedores, son los que escriben la historia, y nuestro rol es justamente cuestionar ese rol. Y al menos eso es lo que yo quisiera plantear con esto. Ahora, ¿por qué creo que fue de baja estofa? Porque además creo que la preocupación, si bien es cierto, se pueden hacer distintas operaciones, las corporaciones justamente tienen esa facultad de poder hacer distintos procesos, creo que la preocupación estaba en haber atendido las necesidades de la ciudadanía en su momento. Estábamos hablando de la peor tragedia invernal de los últimos por lo menos 15 años y se trae a colación esto. Por supuesto de que va a haber debate político, va a haber, digamos, chimuchina, por decirlo de algún modo. Claro. ¿Sí? Más olita. Oye, lo que dijo Gloria Navellán, la diputada, republicana, ¿no es cierto?, del Partido Republicano, yo creo que
no da ni para comentarios. No da ni para comentarios. Ni para comentarios. No. Eso, Es de una irresponsabilidad que yo creo... Esas son las cosas que nos hace tan mal como país. Es que lo que pasa es que yo creo que este tipo de situaciones, aquí hay una responsabilidad. Y me parece que una responsabilidad cuando se es parlamentario de la República, cuando se es diputado o diputada de la República, debiesen haber responsabilidades de carácter, incluso me parece que penal. Lo que acaba, más allá de faltarle el respeto de manera muy profunda y en la más profunda dignidad a las personas que fueron abusadas durante la dictadura, significa también que una funcionaria, una parlamentaria, borra de un paraguaso la acción del Estado a través de las comisiones RETIG y VALEG, donde están reportados esto, donde hubo comisiones de Estado. El negacionismo en otros países razonables, se paga con cárcel. Y yo no entiendo por qué en nuestro país ya no podemos poner esto. Cuando yo digo se intenta reescribir la historia, esto es iniciativa de reescribir la historia. Venir a decir borrar acciones del Estado, del propio Estado, donde, como ya repito, en las comisiones de verdad y reconciliación, en la comisión de prisión y tortura, que estuvieron mandatadas por gobiernos democráticos para poder establecer la verdad que hay en este país, se venga a negar de esta envergadura, me parece que es irresponsable, por decirlo muy bajo. Incomprensible, a esta altura. Es que es un delirio ideológico. La derecha siempre dice que nosotros, como personas de izquierda, estamos sobreideologizados y que queremos hablar de los 50 años. Tenemos una responsabilidad ética, moral y de derecho humano de seguir hablando esto hasta que podamos entenderlo. Porque la posición de la diputada Ana Avellanes es que ella no... Ahora, uno entiende la ideologización, ¿no es cierto?, de algunos pensamientos, de algunas posiciones. Ya, correcto. Pero hay datos objetivos, ¿no es cierto? Hay hechos históricos que son objetivos y ante eso no hay nada más que hacer. Oye, te quiero llevar porque nos quedan 2 minutitos. Pasa rápido. Nicolás Cataldo, no ministro ¿no es cierto?, de Educación, del Mineduc. Bueno, jóvenes que alteran el orden ahí en el metro, incluso con algunos, digamos, golpes que destruyen, qué sé yo, algunos, no sé cómo se llaman esos lectores y toda la cuestión. El torniquete, el lector. Eso, los torniquetes. Ya, entonces, el ministro dice que eso no está permitido en ningún caso, el tema de la violencia. Se le pregunta entonces por el estallido social y eso dice en otro contexto. Ojo con los contextos, porque si es por eso podemos justificar todo bajo el contexto de cómo uno está mirando, ¿no? Sí, yo creo que acá no hay ningún tipo de voltereta. Creo que opiné de esto hace un momento atrás, me preguntaron lo mismo. Yo siento que no hay ninguna voltereta porque son políticas públicas distintas, ¿verdad? No quiero referirme a contextos, sino que son políticas públicas distintas. No se comprende la acción por parte de los estudiantes secundarios en estos momentos, puesto de que el alza del gobierno de Sebastián Piñera era de 30 pesos al sistema de transporte público de carácter universal. Y acá lo que el gobierno del presidente Boric ha hecho es efectivamente hacer un alza, porque acá hay un sistema de transporte que no da el ancho, porque es un sistema de transporte basado en el lucro, porque aquí hay empresarios del transporte, transnacionales del transporte, y entendiendo eso, le dice a la población, necesitamos subir porque no da el sistema. Entonces se va a hacer un alza de 10 pesos, pero con excepciones, a los adultos mayores y a los estudiantes, y con un tope máximo de las personas que se inscriban en la aplicación, que el tope máximo es de 38.000 pesos mensuales para gasto público. Entonces, por supuesto de que frente a una inexistencia de política pública, es decir, entregarle al mercado la solución del problema, que fue lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, de subir 30 pesos unilateralmente, único, tarifa universal, y acá hacer un proceso graduado en donde hay beneficios públicos, me parece que es distinto. Por eso no se comprende la actuación de los estudiantes en estos momentos. Ya, pero para que quede súper claro, Alejandro, entonces,
en el gobierno de Piñera, cuando se hizo, digamos, esa violencia contra el metro, ¿estaba justificado? Y ahora yo no estoy diciendo eso. Yo nunca lo he justificado en particular. Eso se entiende. No, yo estoy diciendo clarito. Yo estoy diciendo que no se justifica la violencia en ningún caso. No se justifica, por cierto, destruir infraestructura pública. Eso no resuelve los problemas políticos que tenemos como sociedad. Y acá lo que estoy diciendo es que no se entiende, digamos, la estructura organizativa en estos momentos, porque sí hay política pública que es distinta. Entonces, por supuesto de que hay una solución neoliberal y hay una solución que va en un sentido de bienestar que tiene, en cuidado a la población. Por eso no se entiende. Ya, que algunos no entienden, digamos, lo que quiso decir, digamos, la asimetría de los hechos de antes con respecto a ahora, con respecto a la violencia en el metro por parte de los jóvenes. Eso es lo que andan criticando, digamos, que no fue súper claro, enfático. Ahora yo quisiera decir, si bien es cierto de que eso quedó como eslogan, el motor principal de lo que ocurrió ahí también fue cómo fueron tratados los estudiantes también por las fuerzas del orden público, que eso le agregó mucho más pelo a la sopa. Es decir, acá esto no ha ocurrido tampoco. Por eso no se entiende tampoco. ¿Cómo ordenamos este país? ¿Cómo ordenamos estas dos posiciones? Bueno, con debate, con política y con respeto y con democracia. Ya, pues, amigo mío. Muchas gracias, don Jorge. Un gran saludo a toda la audiencia. Me gusta la conversa. ¿A usted le gusta? Sí. Espero que lo disfrute usted. Sí, no, yo también, sí. Ya. A mí me gusta mucho. Ya, amigo, que esté muy bien. Cuídense. Un gran saludo a todos, a todas. Vamos a la pausa, a la vuelta nos encontramos con la música. Ya llegaron, vamos a ver de qué se trata esto, con Rolo Rivera de vuelta a nuestro territorio nacional, está en Nueva York. Yo insisto, aquí salimos a Curacaví, es la única opción que tenemos, no salimos a ningún lado. Ya volvemos.